Bendiciones, amadas profetas. Vamos a empezar orando para que esta clase sea impregnada por completo por el Espíritu. Urriba mai sheka yatamai, bendito Abba, Padre amado, grande, sublime es tu nombre. Ribandere bai shereba katereba korraba kandereba kai, en el nombre de Yeshua, Hamashia, Urriamai, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre amado, que ahora, Señor amado, en esta clase tu Espíritu se esté manifestando, Padre, impregnando de tu palabra viva, de tu enseñanza, de tu revelación, de tu sabiduría. Urriba Maya, Shere Bahaya, Tareba, Cuataraba, Sheka, Mayandema, Shi, entréganos estas perlas preciosas de tu reino. Oh, Ribatama, y revela, Padre, revela nuestro espíritu, Señor amado, esta potente verdad, Padre. Oh, Ribakaya, Maya, Sheka, Taraba, y Viacande, que va a posicionar y a dimensionar, Padre, a tus hijos, a tus profetas, a tus guerreros, Padre. Oh, Ribamaya, Andereba, y Shereba, Haya, Tomai, que Andema, Padre. Se rompe, Señor amado, se rompe toda interrupción, toda distracción, toda aflicción de espíritu, todo cansancio. En el nombre de Yeshua, Padre, se disipa, Señor amado, se disipa toda nube del enemigo que quiera, Señor, distorsionar, que quiera operar para molestar, Padre. Oh, Ribatarabaishekama, y tu espíritu esté despejando nuestras mentes, esté alineando nuestro corazón, nuestro espíritu, Padre, nuestra atención en ti. Y nos estás enseñando, Rey amado, porque somos tus hijos, tus profetas, tus amados, Padre. Orribandere Baisheka Yatamay, los testigos del último tiempo, los que estamos en pie en los últimos tiempos, Padre. En el nombre de Yeshua, Padre amado, imprégnanos, Señor, imprégnanos, Padre, de la verdad, Padre, del reino, Señor amado. Orribakaya Shema Kayandemais, estas verdades tan profundas y poderosas, Padre, que nos llevan a andar en unas victorias impresionantes. Orriba Mayandemai Sheka May, en un deleite, en una libertad. Orriba May Shekatea May, Padre. Urriba Tema y Sheka May, te pido que cada persona, Señor, que luego escuchen diferido esta clase también, Padre, pueda ser impactada por tu Impactada por espíritu. tu espíritu. Impactada por tu espíritu, Padre. Ojiere baishere batara baisama ishiamai. Personas, Padre, que están buscando, Señor amado, están buscando la verdad, están buscando, Señor amado, el entender lo que son en ti, Padre. Urriba maya tamasheka yamai samashea. Santo eres, santo eres, santo eres, grande eres. Gracias por lo que has hecho. Gracias, mi Rey. Gracias, Yeshua, porque tú has hecho la obra más poderosa y maravillosa de todos los tiempos. Porque solamente tú pudiste hacerlo. Oh, Ribamai, que taraba Shemakai. Oh, Ribande, y nos diste, Señor amado, un sitio de privilegio y de honra. Oh, Rebakai, y de libertad, Padre. Y de libertad. En el nombre de Yeshua, Abba. En el nombre de Yeshua, haznos entendidos en la verdad. Haznos entendidos y conscientes, Padre, de nuestro ser en ti, de lo que tú hiciste y haces por nosotros, del poder de tu resurrección. Oh, Yareba Kayamai, Shekayatamai, que opera en nuestras vidas. Oh, Riba Maya Tamai, Shekayatamai. Oh, Riba Kai, gracias, Padre. Gracias, Padre. Tú nos envuelves en una atmósfera tan poderosa para comprender, tan poderosa para entender, tan poderosa, Padre, para abrir nuestros ojos espirituales, Padre. Oh, riba maya tama shekai. Oh, ribandara baishimakai. Bendito es tu nombre, Abba. Bendito es tu nombre.
Bendito es tu nombre. Enséñanos, enséñanos, Espíritu Santo, esta poderosa obra, esta poderosa palabra, esta poderosa verdad. Oh, Amai, Ekai. Gracias. En el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Vamos a empezar, amadas. Y este tema del poder de la resurrección tiene dos partes porque es profundo y es largo, pero es determinante. Si nosotros vivimos en este entendimiento, empezamos a vivir dimensionados en las cosas del reino, en los ámbitos espirituales del Padre, nos empezamos a despegar de muchas cosas que nos habían atado. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el poder de la resurrección? ¿Me escuchan bien? Sí, 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 Se amada. escucha perfecto. Gracias, amada. ¿Qué es el poder de la resurrección? Nosotros podemos pensar que el poder de la resurrección es el poder del Espíritu, porque de hecho la palabra dice que el Espíritu levantó a Yeshua de los muertos. Pero el poder de la resurrección va más allá de solamente la operación del Espíritu, y les voy a explicar por qué. A través del poder de la resurrección, el Señor nos dio una mejor posición que la del principio. Por eso les digo que es largo, pero es profundo el tema. No es solamente el poder del Espíritu de Dios, es el poder del espíritu humano en obediencia al Espíritu venciendo la muerte. Es el poder del espíritu humano en obediencia al Espíritu venciendo a la muerte. Yeshua vino a ser el segundo Adán. El primer Adán no vivía en un plano donde se movía la muerte. En el principio, donde Adán y Eva, o sea, el hombre, donde dice la palabra que el Padre los hizo un alma viviente, cuando sopló en sus cuerpos físicos, sopló el espíritu, su propio aliento, su propio espíritu, y los plantó en Edén, que era una parte, era como una dimensión especial en la tierra, por eso que ahora no la encuentran, porque es una dimensión en el espíritu, y eh, está protegida por un querubín con una espada de fuego revolviéndose para que no pueda acceder quien nos pueden acceder. En ese plano donde ellos estaban plantados, donde nos correspondía a nosotros estar plantados, si no hubiese pecado ni muerte, no se movía la muerte. De hecho, la muerte en ese lugar no podía operar, porque estaban operando en profunda comunión con el Padre y en la dimensión del Padre. Y donde Él está, todo es vida. La muerte no existe. No existía en la atmósfera de ellos la muerte. Ellos no conocían, perdón, no conocían la muerte. Ellos no conocían esa dimensión, esa operación. Ellos estaban en una dimensión de vida, donde la muerte no existía para nada. Entonces, ¿cuál fue el tema acá? ¿Qué vino a hacer la muerte? ¿Qué es lo que significa la muerte a partir de la caída? ¿Qué es lo que ocurrió ahí? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué el enemigo tentó a Eva y a Adán, porque ellos eran uno, para que ellos accedan a lo que él estaba proponiendo? Bueno,
Lo que quiso el enemigo era operar esta desconexión del plano espiritual de la vida del Padre, de la atmósfera del Padre, de su comunión con el Padre, los quería desconectar. La muerte es una desconexión de planos, es una como que se cortan entre medio dos planos y no se pueden unir, no pueden estar en comunión, no pueden operar, no pueden compartir más esos planos. Es como si yo tengo dos casas, ¿no es cierto? Y que están compartiendo el mismo terreno. Y yo les pongo de golpe, hago un muro en medio de las dos casas. Ya no pueden compartir el patio o el terreno, ya están separadas ambas casas. Bueno, lo mismo pasa con la dimensión de la vida, la dimensión del espíritu, los planos celestiales, las dimensiones celestes, como le quieran hablar, los cielos de arriba, y con lo que hizo la operación de la muerte. La muerte es una desconexión de planos. Lo que quería hacer el enemigo era desconectar al hombre del Padre, de la eternidad, de la vida, y sumergirlo en el plano del pecado y de la muerte, en donde rige la ley del pecado y de la muerte que habla Romanos 7 y 8. Disculpen todo el ruido porque parece que no sé quién llegó y los perros estaban como locos. Es una desconexión. La muerte es una desconexión y lo que quería el enemigo era separarlos de esa comunión del Padre para llevarlos a estar bajo su yugo, bajo sus propias reglas. Y les voy a explicar por qué la muerte los desconectaba. Porque la muerte es una jerarquía oscura de ángeles caídos, que antes de ser caídos eran ángeles que se encargaban de conectar planos y de mantener las conexiones de los seres del eterno con el eterno. Eran ángeles conectores y que mantenían esa conexión. Pero al rebelarse y caer, empezaron a hacer todo lo contrario, empezaron a desconectar. Y esa es la jerarquía de la muerte, que son muchos espíritus, no es uno solo. Son ángeles caídos que desconectan planos. Acuérdense que el hombre es un alma, un espíritu viviendo en un cuerpo, se movían dos planos. Ellos en el principio estaban habilitados a andar tanto como en las dimensiones celestes, en las dimensiones del espíritu, como en la tierra. De las dos maneras. No había ninguna barrera, no había ninguna traba, no había desconexiones. Pero los ángeles de la muerte desconectaron por causa de Eva aceptar la propuesta de la culebra, de la serpiente. Que bueno, después les tengo que explicar algo más acerca de eso más adelante, pero que también es una revelación que es fuertísima. Pero no me quiero ir por las ramas. Esta jerarquía de ángeles eran conectores antes. ¿Y por qué les explico todo esto? Porque tenemos que empezar a tener un entendimiento de dónde vienen las cosas, cómo fueron formadas las cosas, para entender después lo que hizo Yeshua y qué significa lo que hizo Yeshua para nosotros, ahora, en este tiempo. Cómo se operaba todo eso. O sea, el reino de los cielos, las dimensiones celestiales, la tierra, el Edén, todo tiene una organización tremenda y una operatividad de seres creados por el Eterno, muy específica y muy amplia y muy variada. Entonces había ángeles que él había creado para conectar plano, para conectar, inclusive conectar los seres vivos con el Padre, para mantener todo en comunión, en conexión. Por eso que dice la palabra que la creación ahora está gimiendo a una hasta que sea redimida también, porque está desconectada.
La dimensión de la muerte desconecta, los espíritus de muerte desconectan. De hecho, cuando una persona muere físicamente, su espíritu se desconecta de su cuerpo. Es una desconexión. Pero Adán y Eva no murieron físicamente cuando se desconectaron. Su muerte fue primeramente espiritual. Primeramente fue una desconexión de su espíritu con el Padre. Perdieron la conciencia del ámbito espiritual. Paulatinamente empezaron a perder esa conciencia de todo lo que era espiritual, de todo lo que se movía, de todo lo que el Padre hacía, de la operación de los ángeles. Ellos eran enseñados por los ángeles acerca de cosas de sabiduría del Padre. No estaban papando mosca, ellos tenían una actividad espiritual y física impresionante porque estaban conectados a la fuente de vida todo el tiempo. Entonces, lo que el enemigo quería hacer para poder obtener dominio era desconectarlos del Padre, porque él sabía que conectados al Padre no los iba a vencer jamás, no iba a obtener el dominio sobre esta dimensión nunca, y que ellos estaban autorizados sobre las dos dimensiones a moverse. Entonces el enemigo los desconecta. La muerte es una desconexión de planos. Mantengan eso en su mente. La muerte es una desconexión de planos. Y cuando cayeron de la dimensión de la eternidad, porque esa es la dimensión donde ellos se movían, quedaron atrapados en el plano de lo tangible, en el espacio y el tiempo, en lo físico. En el plano físico, y el plano físico empezó a tomar más relevancia que el plano espiritual porque quedaron desconectados. Ya no lo percibían, ya no lo comprendían, ya no lo entendían y ya no eran enseñados como estaban siendo enseñados en el Edén, porque estaban desconectados. Su espíritu, su alma estaba desconectada y lo único que seguía aparentemente con vida era el cuerpo, hasta el momento de la muerte física, obviamente. ¿Y por qué les digo? Le dije al principio que Dios nos puso en una mejor posición. Ustedes piensen esto. Siempre hemos pensado que por la muerte y la resurrección de Yeshua, nosotros volvimos a lo que era el principio. Y eso en cierta manera es verdad, pero no es toda la verdad. ¿Y por qué les digo esto? Y se los puedo afirmar con confianza. Porque el Padre nos puso en una mejor posición que al principio. Porque dice en 1 Corintios 15, 45, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, un alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Y la resurrección de Yeshua se efectúa en el postrer Adán, que es un espíritu vivificante, no es un alma viviente. Hay una diferencia. Hay una diferencia entre el primer hombre, en el primer Adán y el segundo Adán. El primer Adán era un alma viviente, que estaban conectados con él, que tienen un cuerpo físico, que se mueven en ambos planos, en ambas esferas. Pero el segundo Adán es mejor que el primero, porque el segundo Adán venció a la muerte, venció la desconexión de los planos, se separó de la conciencia del plano físico para estar atento a la atmósfera y voluntad del Padre. El segundo Adán venció a lo que venció el primero. El segundo Adán venció lo que había vencido al primero. Entonces, no solamente, yo sé que esto va a ser difícil de comprender, pero no solamente, no solamente nos llevó a la condición que habíamos perdido, sino que nos puso en una mejor posición.
Nos puso en una mejor posición. ¿Por qué? Por esto que lo que les digo, el primer Adán no conocía la muerte y no la venció. Él cayó en la desconexión de la muerte, él cayó en el plano de la ley del pecado y de la muerte que habla Romanos 7 y 8, que la hemos leído y la hemos desarrollado. Él cayó ahí y el segundo Adán la venció. El segundo Adán la venció, manteniéndose en obediencia al Espíritu, al Padre, venció la desconexión, venció la muerte, la anuló, la anuló. Por eso dice la palabra que dice que cuando Yeshua resucita, sorbida es la muerte en victoria, y lo mismo nos va a pasar a nosotros, porque el segundo Adán venció al plano de la muerte, a la jerarquía de la muerte, a los planos del inframundo donde se estaba operando legalmente la muerte. Él venció. El primer Adán no había vencido, ni siquiera la conocía, no conocía esa jerarquía angelical que querían desconectarlos. Y el segundo Adán los venció. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Nosotros, como hijos del Eterno, cuando nacemos en Yeshua, cuando nacemos en el Espíritu, no solamente recuperamos lo que fue perdido al principio, esa conexión con el Eterno, esa comunión con el Padre, esa habilitación legal de movernos en las esferas espirituales y con autoridad en la tierra, sino que también nos desprende de estar esclavos de la ley del pecado y de la muerte, nos libra de la ley del pecado y de la muerte, nos libra de esa dimensión de desconexión de la que habla Romanos 7 y 8. Esa dimensión de desconexión que es la que se está operando en este mundo. Cuando una persona nace, empieza a morir. Esa es la ley del pecado y de la muerte que opera en este lugar, en este ámbito. Y Yeshua no solamente nos reconecta con el Padre, sino que nos hace vencedores sobre esa ley del pecado y de la muerte. Nos hace libres por el Espíritu, por andar en el poder de su resurrección. Por eso dice en Romanos, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa de pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es la carne? No es el cuerpo es un envase, la carne es la antigua naturaleza, cómo nacemos nosotros, nuestra mente, nuestra alma, cómo nace en este plano, que está sujeta a la ley del pecado y de la muerte, no se puede zafar de ninguna manera, nace en esa dimensión, pero Yeshua nos liberta. Por eso los que andamos en la ley del espíritu de vida, en Yeshua, la ley del espíritu de vida nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Nos libra Yeshua de andar en esta dimensión de pecado y de muerte. Ya no somos esclavos nunca más, a no ser que andemos en nuestra antigua naturaleza. Ahí seguimos, nos volvemos esclavos de nuevo. Pero si andamos en el espíritu, andamos libre de esta dimensión. Y por eso que gobernamos genuinamente. Y por eso que podemos acceder a las dimensiones del espíritu y crecer y conocer, como dice en Filipenses, cuando Pablo dice, pero cuanto todas estas cosas eran para mí ganancia, porque el hombre era un sabio de sabios, era
súper bien criado, con lo mejor de lo mejor, un renombre de aquellos, dice, pero cuántas cosas, estas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la ley que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, y si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. Pablo entendía el poder de la resurrección. Pablo entendía que andar en el Espíritu era tan poderoso que todo lo que tenía acá en la tierra, que él era como, ah, qué bueno, qué copado, qué bárbaro, qué lindo, lo tenía por basura porque no le servía. Él entendía que en la dimensión del espíritu estaba la verdadera vida, estaba lo que era genuino, lo real, lo verdadero. Y después sigue, dice, no que yo lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo a ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender eso, después va a haber más cosas que hay que, ahora le estoy hablando de lo que es, lo que empieza a significar y a ser entendido por nosotros lo que es el poder de la resurrección y por qué se habla del poder de la resurrección y qué hizo Yeshua. Necesitamos primero posicionarnos en qué fue al principio y qué se perdió, para entender lo que nos fue dado. Pero viene algo más profundo en la segunda clase, que es lo que hizo Yeshua específicamente. Entonces, nosotros estamos en una mejor posición que lo que estaba Adán y Eva en el principio. ¿Por qué? Porque si nosotros andamos en el poder de la resurrección, ya la muerte no opera en nosotros. La desconexión no opera en nosotros. Ni aún la desconexión del cuerpo físico, porque por más que muramos físicamente, hay una legalidad sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra vida, que dice que tenemos que resucitar y ser transformados también en cuerpo físico. La redención es completa. Ahora estamos viviendo una parte, pero la redención es completa. Y al nosotros estar viviendo en el poder de la resurrección, no solamente andamos en las dimensiones del principio, sino que la muerte ya no opera, no puede acceder a nosotros, porque el espíritu que la venció está habitando en nuestras vidas. El espíritu del Eterno está habitando en nuestras vidas. El espíritu de Cristo está habitando en nuestras vidas. Y ese espíritu conecta por completo nuestras vidas al Padre, como al principio, y la desconexión ya no opera porque ya fue vencida por Él. A diferencia de Adán y Eva, que todavía no la habían conocido y no habían vencido, nosotros andamos en una mejor posición. Andamos en una mejor posición. A nosotros no opera la desconexión. Por eso el que nació del Espíritu no se pierde. Y eso también se los voy a explicar en la próxima clase, porque hay 3 nacimientos. El que es nacido del Espíritu no se pierde, porque la desconexión ya no opera en él. La muerte no puede operar en el que nació del Espíritu. No opera. Oh, Jarebakaya, Rebaishemakaya, Andarabaisamaishia. Ya no puede operar porque ya fue vencida. Nosotros andamos en el poder del postrer Adán, del segundo Adán, no del primero. El primero no sabía lo que era la muerte, no sabía qué era la desconexión con el Padre, no la conocía, no conocía esta jerarquía de ángeles desconectores que cortaban los planos, que cortaban las conexiones. No la conocían.
y cayeron por el engaño de, según el enemigo, de que iban a ser hechos iguales a Dios, cuando ellos ya eran iguales a Dios. Ellos ya eran iguales a Dios, porque lo dice Génesis, que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Cayeron en el engaño porque el enemigo quería introducir la ley del pecado y de la muerte, desconectarlos del Padre, porque de otra manera no podía acceder al gobierno en la tierra, ni a las regiones celestiales que estaban operando Adán y Eva. No podía, pero desconectándolos a ellos y quitándole la legalidad, empezó a acceder y empezó a desconectar. Y todos los que nacieron de ahí para abajo, todos nacieron desconectados. Todos nacimos desconectados en la carne. Todos nacimos en la carne, en la ley del pecado y de la muerte. Por eso la palabra dice, no es justo ni uno, ni a que conozca a Dios, ni haga lo bueno, porque todos nacemos en esa condición. Todos, todos nacimos en esa condición. Todos nacimos en esa condición. No hay ninguno que nazca conectado con el Padre. Y por eso que en Romanos, cuando Pablo dice toda esa disertación y toda esa em, explicación de lo que es la ley del pecado y de la muerte, lo que opera en su carne, y dice, pero gracias doy a Dios por Yeshua, porque los que andamos en la ley del espíritu de vida, ya no operamos, no estamos esclavos de la ley del pecado y de la muerte, no estamos más siendo esclavos de este plano de muerte, no estamos más siendo desconectados en ningún momento. La desconexión no opera más y esto les tiene que romper la cabeza y romper toda estructura religiosa que a veces viene el enemigo con esas cosas que han enseñado tan chuecamente, que no, porque ahora que te equivocaste, que Dios no te ama más, que ya está, que no esto, que lo otro, que está todo no, mentira, vos no estás más desconectado. Si naciste del Espíritu, vivís conectado al Padre, mándete los mocos que te mande. El Señor te va a ajustar, te va a empezar, te va a disciplinar, va a hacer todo lo que tenga que hacer, pero no te podés desconectar porque ya estás conectado. Y no se puede desconectar. Porque la ley del Espíritu de vida te libró de la ley del pecado y de la muerte, te libró del plano de desconexión, te libró de haber sido desconectado de la eternidad. Estás conectado. Lo que no estás a veces es consciente de que estás conectado, que eso es otra cosa, eso viene por la mente, por la renovación de la mente, por la meditación de la palabra, por un montón de cosas. Pero que estás conectado, porque la palabra no miente. La palabra no miente. Una vez que sos hijo para siempre. Hay otras personas que sí, que pueden perder la salvación y eso, por eso les quiero explicar los tres nacimientos, pero en la otra clase, porque esto es largo. Pero los que son nacidos del Espíritu nunca se pueden desconectar del Padre, nunca, porque son una parte de Yeshua, ya le pertenecen a Yeshua, son de Él. Y los que son de Él los guarda para que ninguno se pierda, lo dice la palabra, para que ninguno se pierda. Somos conectados con Él y somos pertenencia de Él. Por eso que la palabra dice que hay muchos serán salvos como por fuego, porque hay muchos que al mandarse muchas macanas, el Señor los corta de la tierra para que no se sigan contaminando porque son de Él. Em, bien, vamos a seguir un poquito más. Vamos a seguir un poquito más. En 1 Corintios 15,
Después, si quieren, lo pueden leer completo, porque ahí habla todo el desarrollo de lo que es la resurrección y hay unas revelaciones tremendas en esa palabra. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado en el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Aleluya. No solamente la venció, sino que la va a destruir definitivamente. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas, que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra los digo. Pero dirán algunos, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Dice necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino que muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra de los peces, otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así bien es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo anal, resucitará cuerpo espiritual. Acá también nos habla de que también se nos fue dada una mejor posición. Nuestro cuerpo resucitado va a ser mejor que este que fue dado al principio. Es un cuerpo mejorado, es un cuerpo espiritual. Es el cuerpo que Yeshua tuvo en la resurrección, que si ustedes leen que Yeshua estaba resucitado, Tomás le metió los dedos en las heridas, era un cuerpo que parecía físico, pero traspasaba las paredes. ¿Cómo me explican eso? ¿Cómo explican que un cuerpo físico traspasa las paredes? Es un cuerpo mejorado. Es un cuerpo mejorado. O sea que el Señor no solamente nos vuelve lo que se perdió al principio, sino que nos puso en mejor posición, nos dio algo mejor, es como que le dio el golpe de gracia y el batacazo en la cabeza, en la nuca al enemigo, diciéndole, vos le hiciste esto, yo los pongo en mayor honra, yo los pongo en mayor nivel. Y es por eso que vale la pena crucificar la carne, la antigua naturaleza y andar en el poder de la resurrección, porque nosotros estamos siendo partícipes de algo muchísimo mejor de lo que fue hecho en el principio, muchísimo mejor, porque el primer Adán y Eva, no habían vencido la muerte.
No habían vencido la desconexión de planos. No entendía qué pasaba si ellos se desconectaban. Ni siquiera sabía qué era desconectarse. Pero el postrer Adán, y por ende nosotros, porque Yeshua es las primicias, nosotros somos, ¿qué sigue después de las primicias? Todo lo demás, toda la cosecha, todos los hijos. Ya vencimos la desconexión. Yeshua venció y nos da esa victoria a nosotros. ¿Y cómo hace esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo opera esto? ¿Cómo diantres funciona? Bueno, eso es profundo también para explicar, vamos a ver si lo puedo explicar un poquito ahora, pero cuando nosotros, cuando nosotros nacemos en este plano, que es el plano de la ley del pecado y de la muerte, la carne, la antigua naturaleza, desconectados del Padre, y viene la palabra del Eterno, viene el Espíritu del Eterno a empezar a engendrarnos en Él, a operar el nuevo nacimiento. Voy a saltarme paso para no hacer tantas cosas y explicarlo bien en la otra clase, lo demás, pero Él viene a engendrarnos, a hacernos nacer de nuevo. Empiezan a pasar cosas en los planos espirituales. Empiezan a pasar ciertas cosas porque sobre nuestras vidas nacidas en este plano hay un acta de decretos contrarios por la ley del pecado y de la muerte, que nos condenan a la ley del pecado y de la muerte, nos condenan a la desconexión y a la muerte eterna. Pero ¿qué pasa ahí? Cuando nosotros empezamos a entender lo que Yeshua hizo y venimos a entenderlo y por la fe a abrazarlo. ¿Y por qué les explico lo de la fe? Ahora les voy a ampliar eso. Por la fe abrazarlo. En las esferas celestes, porque hay muchas dimensiones, hay una dimensión que es de la justicia, y otra dimensión del juicio, bueno, varias partes. Se empieza a operar el tema de nuestra redención. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros aceptamos la redención, lo que hizo Yeshua por nosotros, se presenta el Cordero delante del templo del Padre, se presenta la sangre derramada a favor de nosotros. Entonces dice, bueno, acá hay una sangre legal que fue derramada para la remoción total del pecado. Eso pasa realmente en el espíritu. No es algo que es alegórico y qué bonito y qué sé yo. Pasa realmente, por eso hay batallas espirituales cuando alguien se está por convertir. Se presenta la sangre del Cordero, yo pagué y por la fe está accediendo. Yo pagué y por la fe está accediendo. Entonces se activan todos los mecanismos legales del reino de los cielos para hacernos justos, limpios y volvernos a conectar. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y la sangre de Yeshua es mayor que toda la sangre de todos los corderos y todos los animales que se hayan derramado en todo el planeta. Porque es la sangre del postrer Adán, del que venció la desconexión de la muerte. El que venció y que volvió a reconectar, que eso también se los voy a comentar, todos los planos que se habían desconectado del hombre. Entonces, les dice, acá hay esto, acá hay una legalidad que dice que esta persona me está creyendo lo que yo hice, está accediendo, está abrazando, está poniendo sus manos en mí para que la sangre derramada mía lo libre del pecado y de la muerte.
lo limpie por completo y lo deje en cero, la cuenta saldada. Y en ese momento que la cuenta es saldada, el espíritu resucita nuestro espíritu y lo reconecta al Eterno. Y ahí nacimos de nuevo. Y ahí entendemos, empezamos a entender las cosas espirituales, empezamos a percibir la limpieza absoluta que hizo Él en nosotros, aunque la mente no lo entienda del todo, pero nuestro espíritu lo entiende perfecto y lo empezamos a disfrutar y estamos en gozo y en alegría. Y por eso que dice la palabra que los ángeles, que hay fiesta en los cielos, también los ángeles se regocijan porque una persona que había estado desconectada de que iba a la muerte segura, se conectó de nuevo al Padre por la muerte y la resurrección de Yeshua. Es tan poderoso lo que hizo nuestro Rey, tan poderoso. Y el poder de la resurrección es mayor que lo que operaba al principio, porque ya venció a la muerte, ya venció a la desconexión y ya la muerte no puede operar en un espíritu que ya venció a la muerte, no puede operar, ya está conectado de nuevo, ya está conectado de nuevo. Y con esto de los decretos y lo que pasa espiritualmente, la palabra lo dice, que él clavó en el madero todo el acta de decretos que teníamos en contra, porque por la ley del pecado y de la muerte, el pecado sí o sí es muerte, pero hay una sangre habilitada y viva, continua, que cuando la persona empieza a creer, deposita su fe, empieza a activarse todo el sistema legal del reino de los cielos a favor de que esa persona nazca de nuevo y sea vuelto a reconectar al Padre en el poder de la resurrección, no en el principio, en el poder de la resurrección. Cosa que la ley del pecado y de la muerte, si esa persona empieza a andar en el espíritu, ya no opera más, ya no la esclaviza más, ya no se desconecta más del Padre, ya no se desconecta más del Padre. Así de poderoso es lo que hizo el Eterno. Así de poderoso es lo que Él hizo. Él muestra delante de toda la corte celestial que hay algo que rompió esos decretos contrarios y que nos libra genuinamente para andar en el poder de la resurrección. No en el principio, es mayor que el principio, porque andamos en victoria sobre la muerte, en victoria sobre la desconexión, habilitados, habilitados nuevamente, pero sin que el poder de los ángeles de la muerte puedan desconectarnos de nuevo. Y eso es tremendo. Y eso es tremendo. De la única forma que una persona pueda perder eso es que realmente se revele em, completamente contra el Señor y le blasfeme y le maldiga, porque está conectado, ya es parte de Yeshua. Y no solamente eso, que también nuestro cuerpo físico va a ser resucitado en algo muchísimo mejor que lo que fue al principio. Es muchísimo mejor que lo que fue al principio. Por eso que la palabra hace una diferencia. Es el primer Adán, es un alma viviente, pero
postrer Adán es un espíritu vivificante. No son la misma cosa, no es lo mismo, es algo superior, nos pone en una posición muchísimo mejor. Y eso es el amor reflejado del Padre, tan fuerte y tan potente, porque el que más sufrió la desconexión, porque entendía a plenitud lo que iba a pasar, fue el Padre. El hombre no entendía mucho, sí, lo empezó a sufrir, pero después como perdió la conciencia del mundo espiritual. Pero el Padre sí sabía lo que le iba a pasar al hombre, sabía la condición en la que se iba a quedar. Y también por eso el poder de la resurrección tuvo que ser hecho de una manera tan precisa, tan poderosa. Porque ¿qué pasa? Cuando Yeshua murió, cuando él murió, su cuerpo se desconectó de su espíritu. Es la ley del pecado y de la muerte, la ley de la desconexión. Pero como él no había cometido pecado y no había nacido en la antigua naturaleza, él era otra creación. Él fue a todos los ámbitos donde opera el Hades, la muerte, la sombra de muerte, porque él estuvo 3 días y 3 noches haciendo todo este trabajo. ¿Y por qué estuvo 3 días y 3 noches? No lo podía haber hecho en media hora. Si él es Dios. ¿Por qué fue en 3 días y en 3 noches? Él tenía que ir a todos estos lugares donde operan los espíritus de desconexión, el Hades, la muerte, la sombra de muerte, donde el enemigo había agarrado legalidad que no le pertenecía, pero le fue cedida, para reconfigurar todas las legalidades de todos los planos, los de abajo y los de arriba, porque al hombre haber sido desconectado, que era el que tenía que gobernar ambas dimensiones, ambas esferas, las celestiales y la terrenal, por, por legalidad del Padre que le había sido dada, al haberse desconectado, de haber cedido la autoridad, todos los planos habían sido totalmente desordenados, o sea, no podían operar en la autoridad y no me sale, en la voluntad plena del Padre, lo que Él establece para el humano, para la tierra, para los ámbitos espirituales, para todo. Había muchas cosas en legalidades de tinieblas. Entonces él venía a reconfigurar, ¿por qué? Porque acá venía un Adán que los venció la desconexión, venció la desconexión. Entonces tenía que reconfigurar todo. No solamente quitarle las llaves del aire y de la muerte, sino que tenía que reconfigurar todos los planos y liberar todos los planos de toda esa desconexión para que el hombre pueda volver a acceder. Eso no se hace en media hora. Esas son operaciones fuertes. En esos 3 días pasaron cosas tremendas en todos los planos. ¿Para qué? Para que los que andamos en la ley del espíritu de vida, en el poder de la resurrección, empecemos a andar en la legalidad nueva que había sido restaurada por el Mesías, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Él tuvo que reconfigurar todas las cosas. Después de que hizo todas esas cosas, se conectó su espíritu a su cuerpo de vuelta,
se resucitó un cuerpo diferente, mejorado, y se presentó delante del Padre como primicia. ¿Como primicia de qué? De todos los que iban a venir después. Nosotros, nosotros. Entonces, no solamente nos restauró al principio, no solamente nos hace vencedores sobre esa desconexión, sino que nos restauró las legalidades en todos los planos donde nosotros tenemos que movernos. Reconfiguró todo de acuerdo al reino de los cielos y la autoridad del Padre, por haber vencido a la muerte, por haber vencido a la desconexión. Acuérdense que la muerte es una desconexión de planos. Estaban desconectados, el hombre no podía acceder. Y por eso es que, ¿por qué la fe es lo que nos lleva a abrazar todo esto? ¿Por qué por la fe Abraham fue hecho justo? Porque el hombre estaba desconectado, porque no percibía las cosas del espíritu y la frecuencia de la fe. La frecuencia de la fe empezó a obrar, a obrar y a obrar el camino de la reconexión, de la redención, de volver a lo que se había perdido. Por eso es por la fe. Por eso que también por la fe nosotros somos nacidos de nuevo y se presenta delante del trono la sangre derramada y nos habilita de nuevo a estar reconectados con el Padre y a no ser vencidos por la desconexión nunca más. Ah, es tremendo, es tremendo. Si nosotros comprendemos esto, si ustedes pueden meditar en esto, entenderlo en su espíritu y en su mente, van a empezar a andar en las dimensiones que el Padre ya les preparó. Y por eso que el Padre nos está llamando a subir y por eso nos trae estas ministraciones y estas enseñanzas. Porque ya fuimos habilitados y ya se venció la desconexión. La muerte no es la muerte física. Nosotros, por más que muramos físicamente, vamos a ser resucitados o vamos a ser transformados si estamos vivos cuando Él viene. Pero la muerte de la que habla es la desconexión del principio, es la muerte espiritual, la desconexión con el Padre. Y eso ya fue resuelto. El poder de la resurrección es un poder que venció la desconexión, venció la muerte. Es mayor que el principio, es mayor que lo que operó al principio. Adán y Eva no conocían la muerte, no la pudieron vencer porque no la conocían, cayeron. Nosotros, por medio de Yeshua, la vencemos. Vivimos en su victoria, en el poder de su resurrección, que significa el postrer Adán venció la desconexión y conectó de nuevo todos los planos y conectó de nuevo nuestro espíritu al eterno, a la eternidad. No morimos, no morimos, no nos desconectamos más. Y esa seguridad, ese gozo es lo que nos mantiene andando y que no nos importe ni no nos haga ni cosquilla las cosas de este mundo, porque nosotros no morimos, somos eternos y andamos en el poder de la resurrección del Mesías. Es el poder que venció la ley del pecado y de la muerte que rige este mundo y que nos libera de esa ley y nos reconecta y podemos andar en la ley del espíritu de vida, en libertad,
La libertad no es libertinaje, voy a aclarar por las dudas. En libertad, en la libertad de que las cosas de este mundo ya no nos subyugan, que la muerte ya no nos subyuga, que el miedo a la muerte ya no nos subyuga, que el temor a que nos deseche el Padre ya no nos subyuga. Estamos conectados. El poder de la resurrección es muchísimo más fuerte que lo que fue al principio, porque ya venció a la muerte. Y la muerte no tiene poder sobre los que fuimos reconectados. Ya no tiene poder para los que andamos en la ley del espíritu de vida. No nos puede desconectar del Padre nunca más. Por eso Pablo decía, ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, hambre, persecuciones, que esto, que lo otro. Nada, ni lo, lo que esté creado, ni nada. No hay nada que nos pueda separar del poder del Padre, porque él entendía, del amor del Padre, perdón. Él entendía el poder de la resurrección. Él lo entendía. Entendí que había una legalidad diferente y superior al principio, actuando en los hijos del Eterno, nacidos de nuevo, que no lo puede desconectar nada con el Padre, nada, nada, de nada, de nada. A ver, había un tiempo en que yo tenía todavía ciertos temores de algunas cosas. Por decir, no, y mirá si me agarran, y me hacen esto, y me hacen lo otro, y me afligía. Y en un momento que el Señor me empezó a ministrar estas cosas, me empezó a llevar a profundidad, entendí esta verdad. Lo que le hagan al cuerpo físico, se lo hacen al cuerpo físico, pero a mí, a mi espíritu, no lo pueden tocar, no lo pueden vulnerar, no lo pueden desconectar del Padre. Yo soy más que vencedora, porque no hay fuerza en esta tierra que me pueda quitar lo que me dieron de arriba. Y ahí perdí el miedo. Y soy eterna, somos eternos. Este tiempo es cortito a lo que es la eternidad. Somos eternos. Por eso que en Colosenses, uno de los versículos que más le repetí en muchas clases, porque es uno de mis más favoritos de todo, pero no se los voy a leer todos, no se asusten. Espera que lo encuentre. Eh, dice en 3, el Colosenses 3:1, dice, sí pues habéis resucitado con Yeshua, buscad las cosas de arriba, donde está Yeshua sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si fuimos resucitados con Yeshua, es- estamos muertos a esta dimensión de pecado y de muerte. Nuestra vieja naturaleza está muerta. Nuestra antigua forma de vida está muerta. Resucitamos con Yeshua. Nuestro espíritu ya está resucitado. La redención completa va a ser cuando nuestro cuerpo sea transformado y resucitado, sea cualquiera de las dos condiciones en que estemos, si estamos vivos, ya morimos, en algo mejor, no en el principio, en algo mejor. Por eso que también Pablo dice, se siembra en incorrupción y se recoge en corrupción y se recoge en incorrupción. O sea que lo que sembramos va a ser diferente de lo que cosechamos, va a ser mucho mejor lo que se cosecha, lo que leímos recién en Corintios. Se siembran deshonra, resucitarán gloria. Se siembran debilidad, resucitarán poder. Nuestro cuerpo resucitado va a ser muchísimo mejor que al principio. Está mejorado.
¿Por qué? Por el poder de la resurrección, por lo que Yeshua hizo, el postrer Adán hizo, en todos los planos y haber vencido la desconexión. Porque la muerte es la que lleva al deterioro, la enfermedad, el pecado es lo que lleva a todas esas cosas. Y Yeshua ya lo desterró. Los que andamos en Él, andamos en la ley del Espíritu de vida y en el poder de la resurrección. Y por eso Él estuvo 3 días y 3 noches operando todo esto, hasta que reconectó otra vez su espíritu a su cuerpo. Y por el Espíritu de Dios se levantó. Porque a Él no le quitaron la vida. Él mismo dijo, yo pongo mi vida para volver a tomarla después. Él entregó el Espíritu, a él no lo mató nadie. Em, Y dice en primera de Pedro 3:19 acerca de esto que él fue en esos 3 días y 3 noches y predicó a los espíritus encarcelados. Hubo unas obras poderosas que pasaron en lugares espirituales donde Yeshua empezó a poner legalidad y orden del Padre en todas las cosas. ¿Qué espíritus encarcelados eran esos? Demonios no eran los espíritus de los justos que habían muerto y que estaban esperando esto, esta redención, esta operación de Yeshua. Por eso Moisés la vio, David también la vio, dijo, no dejarás que tu santo vea corrupción. Él vio que se iba a levantar el Mesías de la muerte y que iba a llevar a todos los que habían muerto hechos justos, los iba a llevar a la dimensión que les correspondía estar, que no iban a quedar ahí atorados. Y ahí fue Yeshua. Por eso les digo que fue muy poderoso lo que pasó en estos 3 días y 3 noches. Y el poder de la resurrección es fuertísimo. Nos quitó la desconexión de encima. Nos quitó la esclavitud de andar en la carne, en la antigua naturaleza, en la ley del pecado y de la muerte, en esta dimensión que está toda corrompida, corrupta y totalmente desconectada del Eterno. Nos mejoró el Padre, nos mejoró la condición con Yeshua, nos mejoró la condición con la redención y la accedemos a partir que nacemos de nuevo, que es lo que le explicaba recién, lo que pasa espiritualmente cuando alguien nace de nuevo. Y por eso hay batalla cuando alguien está por nacer de nuevo, porque se presentan actas delante del Padre, porque empiezan a ver, los demonios no quieren soltar la persona, los demonios no quieren soltar las personas, hay una batalla espiritual real, pero cuando la persona cree, porque es por la fe, por eso Abraham se empezó a reconectar a las cosas de arriba de a poco, porque todavía no estaba habilitado del todo, porque Yeshua todavía no había resucitado, pero él por la fe fue hecho justo. Entonces, cuando la persona por la fe empieza a abrazar lo que Yeshua hizo, espiritualmente empiezan a pasar todas estas cosas. Acá hay una legalidad, acá hay una sangre que se derramó por esta persona, acá hay algo que anula los decretos contrarios contra estas personas. Entonces, cuando eso es presentada y la persona es librada, ahí es cuando el espíritu la reconecta al Padre y es nacido de nuevo en el poder de la resurrección. Y cuando más conscientes nos hacemos de esto, en más libertad andamos, porque conectados ya estamos al Padre. Pero a veces es la mente la que nos alcanza a comprender todo esto que ha hecho Él por nosotros y que es legal sobre nuestras vidas. Y por eso que el Padre siempre nos insta a renovar nuestra mente, a meditar, a creer, a subir, a despojarnos de esta dimensión de abajo, porque nosotros podemos habitar en las alturas. Estamos habilitados a andar en las dimensiones celestiales.
en las atmósferas del Padre, en lo que opera el Espíritu, y ya no nos desconectan, ya no nos desconectan porque la ley del Espíritu de vida en Yeshua nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El postrer Adán venció la desconexión, no solamente del hombre, sino de todos los planos, y los empezó a conectar todos de nuevo. Y eso va a ser completado por completo cuando se consume los tiempos. Y también la creación va a vivir la redención completa, porque lo que vemos ahora no es lo que fue al principio. La creación primigenia no era así, era muchísimo más maravillosa y estaba conectada al Padre, era una ciudad. Em, el Padre mejoró las condiciones por medio de Yeshua, y ese es el poder de la resurrección, el poder que no permite que nos desconecten más espiritualmente, porque la muerte ya no opera en nosotros, opera la vida. Estamos conectados de nuevo en el Espíritu para siempre, los que nacimos del Espíritu. Los diferentes nacimientos se los voy a explicar en la próxima clase, porque esto es bastante largo. Pero los que nacimos del Espíritu no nos desconectan más y no se pierde la salvación. Pero hay algunos que sí pierden la salvación, y eso es por el tema de los nacimientos. Em, y se los voy a explicar, pues está bien claro en la palabra. Eh, esto es tremendo. Es para meditar y masticarlo, porque cuando uno entiende esto, vive en una libertad tremenda. Vive en una libertad tremenda, porque yo ya no me desconecto más del Padre. Me puedo equivocar, me puedo errar, me puedo sentir así o así, pero lo que yo sienta o no sienta no influye en nada. Yo ya estoy conectada todo el tiempo delante del Padre. Estoy conectada a Él todo el tiempo, de día y de noche, en cada segundo de mi existencia. Estoy conectada a Él, ya estoy en eternidad, vivo en eternidad. Y puedo acceder a todas las dimensiones del Espíritu que Él quiere que acceda, que crezca, que conozca, que opere. Puedo hacerlo porque ya Yeshua conectó y reconfiguró todas las legalidades de todos los planos que se habían perdido, que se habían desconectado por los ángeles desconectores de la muerte. La muerte es una legión de ángeles que desconectan planos, desconectan a los seres vivos de la vida. Por si alguno entró tarde. Eso lo expliqué al principio. Em, que antes de caer esos ángeles eran los que eran encargados de mantener conectados los planos, eran ángeles conectores de planos. Esto no me digan de dónde lo saqué, porque no lo saqué de ninguna bibliografía, me lo revela el Espíritu cuando estaba preparando esto. Que eran ángeles conectores de plano, que eran los que estaban encargados de que esté conectada la vida al Padre, que esté conectado todo al Padre, y sobre todo el hombre y la mujer. Pero cuando cayeron se convirtieron en lo opuesto, en ángeles desconectores, en los ángeles de la muerte, los que desconectan. Por eso la persona cuando muere, su cuerpo se desconecta de su espíritu sigue, sigue estando este, vivo, pero su cuerpo no, está desconectado. Y bueno, hay más cosas para hablar, pero ya son casi las 9. Con respecto a la segunda muerte y demás cosas. Y que él definitivamente la va a destruir a la muerte. No solamente que ella la venció, sino que también la va a destruir. Y nosotros ya vivimos en eternidad gracias
a lo que hizo Yeshua y al poder de su resurrección. Y esto nos hace vivir totalmente enamorados de Él, agradecidos, porque si Él no hubiese hecho esto, no había ni remotamente ni mínima posibilidad de que volvamos a estar conectados al Padre de ninguna manera, ni librarnos de esta dimensión de pecado y de muerte, ni volver a la eternidad ni a la comunión con el Padre, ni acceder a ninguna dimensión de las que habíamos accedido antes del pecado. Y por eso es que nosotros vivimos en gobierno gracias a Yeshua y nos sentó en lugares celestiales juntamente con Él. Nosotros ya no estamos subyugados a lo que pasa acá, a esta dimensión. Ya nos libró de la dimensión, de la ley, del pecado y de la muerte, de la desconexión, de la corrupción, de la degradación, y nos puso en los lugares celestiales, donde nos correspondía estar, nos conectó y nos posicionó. ¿No es hermoso nuestro Rey? ¿No es lo más maravilloso que existe en todo el universo? ¿No es lo más hermoso que hay? Oh, riba maya tarabaishere bakaya namaishetarabakai. ¿Cómo no adorarte y exaltarte, Rey amado? Grande es tu poder. Grande es tu poder. Oh, riba tamaishe kamaya ndamaishie. Nos haces andar en una libertad tan maravillosa. Oh, riba kai tan gloriosa. Disfrutar de ti, Señor amado, que es la recompensa más maravillosa que podemos tener, estar conectados de nuevo contigo de día y de noche, disfrutarte y que tú nos disfrutas. Oh, riba maya, andere baishia maya, kama, indeka mai, que ya no nos puede desconectar nada, no nos puede separar nada de ti. Nada, nada. Porque en todos los planos celestes, terrenales y debajo de la tierra, tú activaste el poder de la resurrección, ordenaste las legalidades, reorganizaste todas las cosas conforme a lo que había sido hecho. A esta victoria sobre la muerte. Oh, ribatara baisheka, rebacaña, andere baishe, que nos hace andar en una victoria poderosísima en el espíritu. Ser indetenibles porque nada nos puede cortar de ti, nada nos puede arrancar de ti, nada nos puede separar de ti, nada nos puede quitar lo que tenemos en nuestro espíritu, en la eternidad, nada, nada nos desconecta nunca más de ti. Aleluya, aleluya. Ya no opera la muerte en nuestras vidas, opera el espíritu de vida, opera el espíritu de vida. Oh, Rabacanda, Raba y Sheka, Maya, Andera, Vaca y Shea, que también va a transformar nuestros cuerpos, Padre. Oh, Ribatama y Sheka, Mai, a semejanza del Mesías. Oh, Ribatara, Bacande, Reba y Shea, Mai, extraordinarios cuerpos, Padre. Oh, Ribatere, Bacaya, Andama y Shea. Gracias, 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 gracias por tan grande redención, por tan grande amor, por la operación potente de tu Espíritu a favor nuestro. Gracias por hacernos conocerte, Rey. Gracias por hacernos nacer de nuevo. Gracias, Rey amado, por el poder de tu Espíritu en nosotros. Gracias, Rey amado, por librarnos de este mundo, de la ley del pecado y de la muerte que nos tenía esclavos y totalmente desconectados de ti. Gracias, amado Rey, por darnos la llave de la fe para acceder a todas las cosas que nos habilitaste.
Ribandama y que no tenemos que rogar para tenerlas porque ya son nuestras y la llave de la fe nos habilita, la llave de la fe nos habilita para vivir en el poder de la resurrección, para conocerlo, como dijo el apóstol Pablo, para conocerlo, oh ribatama y andar en el poder de la resurrección, oh rabasheka tarabaye tarabakai, oh ribandama y mayandema shea, para levantar el vuelo, para andar en las alturas, oh ribamaya kendaraba y para levantar a tu remanente en poder, en entendimiento, Padre. Oh, Ribakama y Shekama. Ribatama y Shekama, no más cristianos arrastrados por el suelo, por los engaños de las religiones y las falsas doctrinas, sino hijos tuyos poderosos en ti, andando en el Espíritu. Oh, Rabakai Shekama y ande, Ribande en el poder de la resurrección del Mesías. Oh, Reba Sheka. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Porque nada nos vence. Oh, Ribatama y Shekamai, porque nada nos puede detener. Porque nada nos puede desconectar. Porque es el poder tuyo en nuestras vidas. El que venció la muerte. Oh, Rabatara Shekamai andama Shekayamai. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Sorbida la muerte en victoria. Oh, Rabakaya andamashia, por Yeshua Hamashia. Oh, Ribandamashekama. Gracias, amado Rey, por tan grande obra y tan grande operación. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Amplía el entendimiento de cada uno de nosotros para andar como tenemos que andar. Oh, Rabakaya Shemakai. Y no someternos más, no someternos más a la ley del pecado y de la muerte, porque ya nos libraste de nuestra antigua naturaleza y del sistema de este mundo. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque somos una nueva creación, perfeccionada en ti, puesta en un mejor puesto, en algo muchísimo mejor que al principio, muchísimo mejor que al principio. Oh, riba maya andara baisheka yatamaishia. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Porque ya no puede operar en nosotros los ángeles de desconexión. No operan más. Nada nos puede separar de ti. Nada, nada, de nada nos puede separar de ti. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, gracias. Te alabo, te bendigo, te doy gloria por esto. Bendito eres, Rey. Bendito eres. Bendito y poderoso eres. Oh, reba maisheka yata maisheka yata reba ishia. Oh, santo, 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 toda la tierra está llena de tu gloria, Padre. Oh, riba maya tere baisheka, santo, 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 santo. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Señor, te alabo, te bendigo, te exalto. Gracias, Jesús. Imparte el poder de la resurrección, el entendimiento del poder de la resurrección, Padre. Que ahora cada espíritu sea impartido, Padre amado, de este entendimiento tan poderoso de lo que hiciste. Tan poderoso de lo que hiciste, porque no somos cualquier cosa. Somos los legales del reino de los cielos en la tierra. Oh, Kareba, Kaya, Maishe, Kayata, Maishe, Tara. Riba Mayande, gracias a ti, Yeshua. Gracias a ti, Yeshua, podemos operar oh, Reba Mayande, de una manera tan poderosa. Imprime el entendimiento de esto, imprima el entendimiento de esto, imprima el entendimiento de esto, Padre. Yareba Kayata Maisheka Mayande Maishea. Imprímelo, Abba. Imprímelo, Abba. Orriba Tereba Isheka Mayandere Baishia.
Uriba Mai Andere Baisama Sheka Mai Ande Mai Shia Mai. Riba Tara Bai Sheka Mai Asema Sheka Mai. Padre, oro por los vientres proféticos que hay en este lugar, Padre. Tú me estás mostrando los vientres, Padre amado. Urriba yatamai shekamai, anderebai shekamai, muchos vientres que el enemigo quiso envenenar y amargar para que no produzcan los hijos espirituales que están en sus lomos, Padre. Urriba maya kaya temai shekayamai, los que van a ser nacidos de nuevo, Padre. Urriba tamai shekamai, yo profetizo sobre estos vientres, Padre, que viene el poder de la resurrección, que opera el poder de la resurrección, que opera el poder del espíritu de vida, que empiezan a ser liberados estos vientres y a ser, Señor, a ser productivos, Padre. Empiezan a engendrar hijos, hijos en el espíritu, hijos espirituales, Padre. Empiezan, Señor amado, Orriba Kaya Maisha, a dar a luz los diseños que tienen escondidos en sí mismos, los diseños del cielo, Padre, los diseños primigenios que impregnaste en cada uno, Padre. Empiezan a ser, Señor, Orriba Kama y Shekamai, Ribandema, engendrados y dados a luz, Padre, por estos vientres, Señor, proféticos. Oh, amai shekayandara baisama ishia. Riba mayandere baisama shekamai. Oh, riba tara baishemakai. Y todas las personas, Padre, que dependen de los lomos nuestros, Padre, van a ser engendradas, van a ser nacidas de nuevo, van a ser transformadas, van a andar en el poder de la resurrección, porque tú nos haces vientres proféticos fértiles, con este entendimiento muy fuerte en nuestras vidas de lo que somos en ti y de lo que tú hiciste y lo que opera en el ámbito espiritual. Nunca seremos, Padre, nunca seremos religiosos ni conformes a las cosas de este mundo, sino que andaremos en las cosas de arriba, como dice tu palabra, y en el poder de tu espíritu, en el poder de la resurrección del Mesías. Y al estar conectados todo el tiempo y al entender que estamos conectados todo el tiempo en ti, empiezan a ser engendrados y a darse a luz los diseños y los hijos que dependen de nuestros lomos, Padre, que dependen de nuestros lomos, que están sobre nuestros lomos. Arriba Maya Tereba Shekarabakataraba Shemakai. Ribanderebakai. Revienta, Señor, todo aquello que quede aún, todo resabio de religión en nuestras cabezas. Reviéntalo y haznos andar en este entendimiento, porque es lo que dice tu palabra. Y lo que dice tu palabra es verdad. Orraba tereba sheka mayandaraba shemakai. Ribandereba shemakia terebakai. Padre amado, tú haces fértiles estos vientres. Orribataraba shemakai. Orribandereba shemakai andereba shea. Gracias, Abba. Gracias, Abba. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén, Padre. ¿Alguien quería comentar algo? ¿Recibió algo? ¿Querían levantar oración antes de cerrar la clase? Esta enseñanza es muy poderosa, amados. Esta enseñanza, lo que me mostraba el Padre es lo que nos dimensiona, nos saca, nos saca de la mediocridad, em, del entendimiento torcido, distorsionado de la religión.
porque donde nos lleva el Padre, lo que nos dio el Padre, es muchísimo mejor de lo que nos han hablado. Es muchísimo mejor de lo que se perdió al principio. Lo que nosotros poseemos es potentísimo, pero tenemos que entenderlo, tenemos que abrazarlo y tenemos que creerlo, porque la fe es la llave para poseer todo lo que nos fue dado. La fe es la llave para poseer todo lo que nos fue dado. Y oro para que el Padre, cada día que se despierten, y yo también me despierte, nos haga bien entendidos el poder de la resurrección, porque es algo tan poderoso. Se desconfiguró todo cuando Yeshua murió y resucitó, se desconfiguró todo lo que había configurado el enemigo y él volvió a reconfigurar todo. Y eso nos lo da a nosotros, que andamos en el poder de la resurrección, que fuimos nacidos de nuevo. No somos una iglesia que camina arrastrada por el suelo, manejada por hombres. Somos hijos genuinos del Eterno, resucitados en el Espíritu por la poderosa obra de su mismo Hijo, que habilitó todos los planos para nosotros y nos reconectó al Padre. ¿Quién nos va a desconectar ahora? Nadie puede desconectarnos, nadie puede separarnos del amor del Padre, nadie, ni nada, ni élites satánicas, ni brujos, ni hechiceros, ni demonios, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni nada, de nada nos puede separar del amor del Padre, pero tenemos que estar entendidos de esto que nos fue dado y hay que meditarlo, hay que comerlo, hay que masticarlo, hay que creerlo, porque esa es parte de nuestra identidad, es lo que somos, es lo que somos en Él. Y vamos a dejar hasta acá porque viene la parte 2. Y en la parte 2 vamos a estar hablando acerca de los tres nacimientos y también un poco más de lo que pasó en los 3 días y las 3 noches. Hay profecía acerca de eso también y, y es muy poderoso, es muy poderoso. Nos va a volar la cabeza el Padre y nos hace entender un montón de cosas. Nos hace entender un montón de cosas y esto estuvo en la palabra siempre y estuvo en el Espíritu siempre, pero nos es revelado cuando buscamos, cuando subimos, cuando creemos y no cuando andamos en doctrinas de hombres. Él va a revelar más, Él va a mostrar más. Yo vi en visión los vientres proféticos, los vi y por eso me hizo profetizar. Hay personas que dependen de lo que nosotros vamos a hacer o no hacer, qué vamos a creer o no vamos a creer. Hay personas que están pendiendo de nuestros lomos, donde se activa nuestro diseño, ellos van a empezar a ser bendecidos, van a nacer de nuevo, van a crecer, van a desarrollarse. Hay personas que dependen de nuestros lomos. Por eso tenemos que meditar, creer, abrazar, porque lo que nos fue dado es muy potente, es muy poderoso, es muy hermoso. No estoy hablando del ministerio este, estoy hablando de lo que nos dio como hijos, a todos los que somos hijos. Es muy poderoso y tenemos que entenderlo y tenemos que vivir en eso. Es tiempo de subir y de andar arriba
No que vas a andar colgado, distraído, sino con el entendimiento de que estás en una esfera espiritual, que estás conectado al Padre de día y de noche, que no hay nada que te separe de Él, que tenés una posición de privilegio mejor que la del principio, que estás yendo a una resurrección de tu cuerpo que va a ser mejor que la del principio, que opera en nosotros el poder de la resurrección, que es el que venció la muerte, la desconexión,